en nuestro ordenamiento político, hablo en Colombia, venimos asistiendo, y estoy totalmente de acuerdo con Wilson, en los últimos 20 años a una contradescentralización, donde, primero, en la Constitución del 91 se consolida la descentralización del país, y en cuanto se consolida en la Constitución, comienza un proceso político de toma de decisiones contrarias a la descentralización. Comienzan a concentrar las decisiones, todas. Incluso la reforma de las regalías, que aparentemente era un modelo para descentralizarlas, la vuelve a centralizar en unos famosos triángulos de buen gobierno. Y quiero contar aquí una anécdota. Una vez tuve la oportunidad de estar en una conversación donde estaba en ese entonces el presidente del Senado, el honorable senador Roy Leonardo Barreras, donde él de manera jocosa decía que él se había inventado el triángulo de buen gobierno en las regalías para tomar mejores decisiones. Dice, hombre, esto es una locura donde la propuesta es... ¿Una reivindicación o una confesión de mi querido... Hombre, Wilson, lo has dicho, pero lo planteo es porque hay una lógica donde se supone que en las regiones, en lo local, que es donde se toman las decisiones, lo local no tiene la capacidad de tomar decisiones. Lo local todavía no tiene la mayoría de edad. Y los que tienen la mayoría de edad son los que tienen el acuerdo de gobernanza desde el altiplano cundiboyacense, ¿no? Y esto lo digo básicamente porque en ese proceso de contradescentralización cada vez se cierran las competencias. En ese proceso de contradescentralización también tiene un efecto, un coletazo desde lo local, y es que, por ejemplo, en Cali, las élites políticas caleñas creen que son las que deben concentrar todo, negando la interrelación existente. Entonces llego a lo que estaba diciendo Wilson. Wilson colocaba el ejemplo, por ejemplo, de las vías con Jamundí. Oigan, el tema con Jamundí, además de vías, pasa por el agua. Cualquier discusión con el agua de Cali para los próximos 50 años pasa necesariamente por la cuenca del río Timba, pasa necesariamente por el Cauca, pasa necesariamente por unas realidades geográficas, biológicas, humanas que existen, donde estamos interrelacionados, donde necesariamente Cali no es solamente la ciudad, no es solamente la parte urbana, es también su parte rural, pero además de eso es lo que sucede con los demás municipios. Lo que pasa, por ejemplo, con la cuenca del Pacífico, que es la que nutre finalmente los 6 ríos que bajan de los Farallones, que termina también afectando y dándole y siendo un punto de calidad de vida de la ciudad de Cali, pasa necesariamente por qué está sucediendo en Buenaventura. ¿Qué pasa en los Farallones? Y después de superar los Farallones, ¿cómo llega a Santiago de Cali? Y así podríamos dar 1000 ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la ilegalidad, lo que pasa en Yumbo, en sus montañas, sin la conexión con la cumbre, y los caminos de cocinas, y los caminos de narcotráfico para llegar hasta el Pacífico, nos afectan a nosotros. Lo que pasa hoy en Candelaria, en Pradera, en Florida, afecta directamente lo que pasa con nosotros. El desarrollo comercial, industrial también, de Palmira también nos afecta a nosotros. Y esto lo planteo dentro de la lógica un poco de lo que venía planteando Wilson. Por eso me pareció tan importante la intervención de Wilson, porque tenemos que comenzar a tener una visión un poco más compleja de las cosas. Y cuando hablamos de complejidad estamos hablando de ser capaces de reconocer las relaciones y los vínculos existentes. Y en esas relaciones y vínculos existentes tenemos que hacer un esfuerzo, de alguna manera, de desaprender las lógicas tradicionales centralistas que se expresan también en Cali, donde los caleños creemos que somos los todopoderosos y los dueños del Valle del Cauca, cuando tenemos un modelo de ciudades núcleo. Un modelo de ciudades núcleo donde tenemos que pensar la planeación en términos de ciudades núcleo, donde tenemos que pensarnos los servicios públicos en términos de ciudades núcleo, donde tenemos que pensarnos la movilidad ciudadana. ¿Qué entiendes por ciudades núcleo? Por ciudades núcleo, quiero colocarlo con un ejemplo práctico. Un ejemplo, sí. En Argentina, por ejemplo, tienen el Gran Buenos Aires, y es el Gran Buenos Aires, ¿sí está claro? Nosotros, en cambio, tenemos un modelo de distintas ciudades que concentran relaciones con otros municipios o con otros entes territoriales, y en esas interrelaciones que funciona. Ejemplo, en el Valle del Cauca tenemos a Cali, pero también tenemos Palmira,
pero también tenemos Buenaventura, también tenemos Cartago en el norte, tenemos a Tuluá, solamente para colocar esos ejemplos. Cada una tiene características culturales, socioeconómicas, ambientales, distintas, que tienen también en términos culturales distintas expresiones. No podemos decir que la gente de Cartago en términos culturales es igual a la de Cali. Claro que tenemos vasos comunicantes y vínculos, pero somos distintos. Son un poco más cercanos a los antioqueños, pero siguen siendo vallecaucanos. El centro del valle tiene otra lógica, mucho más conectada con la zona montañosa, en el caso de Tuluá, para colocar un ejemplo. El Pacífico, para el caso de Buenaventura, a pesar de ser parte del mismo territorio, somos distintos y hay unas relaciones diferentes. Entonces, cuando hablamos de ciudad núcleo, estamos hablando, por ejemplo, que Cali es una ciudad núcleo, pero no es la única, nuclea, es decir, no es la todopoderosa. Es un poco pensar que hay una relación y unos vínculos que nos conectan. Es, de alguna forma es pensar que más que pensar, de hecho, es identificar que existen unas relaciones y unos vínculos permanentes, que no es una relación vertical, sino que es una relación más horizontal, ¿no? A eso es que nos atrevemos a llamar ciudad núcleo.